Hola, vamos a trabajar con la proporción directa para comprender qué es y cómo lo vamos a trabajar en la resolución de ejercicios, ¿ya? ¿Qué es la proporción directa? Es cuando dos variables están en proporción si al aumentar o disminuir una, la otra también lo hace, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en situaciones comunes, nosotros vamos a tener variables distintas, como por ejemplo cuando compramos el pan, tenemos los kilos de pan que compramos y tenemos el precio que vamos a pagar, o cuando echamos benzina al auto, por ejemplo, tenemos los litros que vamos a echar y el precio a pagar, y así hay varias situaciones en donde nosotros podemos encontrarnos relacionando dos variables. Y en este caso nosotros tenemos que entender de que si una variable aumenta, la otra también. Entonces yo siempre pongo el ejemplo del pan, porque es algo súper común que nosotros hacemos diariamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar 1 kilo de pan a 1000 pesos, si aumento la cantidad de kilos de pan que yo voy a querer comprar, va a aumentar el precio. ¿Ya? O si disminuyo la cantidad de pan que quiera comprar, va a disminuir también el precio. Ambas disminuyen o ambas aumentan en el mismo factor, porque el cociente entre sus valores relacionados siempre va a ser constante. Y eso se llama constante de proporcionalidad. Cuando yo divida los valores de la y dividido los valores de la x, voy a obtener la constante de proporcionalidad. Y eso lo vamos a entender de ahí en el ejemplo que vamos a revisar. La proporción directa se escribe de esta forma y es igual a la constante de proporción multiplicado por la x, en donde estos tres valores tienen que ser valores mayores al 0, o sea, valores positivos. ¿Ya? Entonces, el gráfico de una proporción directa tiene esta forma, pasa por el centro, aquí por el origen del plano, y siempre va a ser una línea recta. Puede ir hacia abajo, puede ir hacia arriba, dependiendo de cómo sean las variables, si van aumentando, si van disminuyendo. Entonces, la pregunta aquí es, obviamente, ¿alguna vez has comprado pan? Yo creo que todos hemos comprado pan alguna vez en nuestra vida. Cuando nosotros compramos el pan, tenemos entonces, como había dicho yo, la variable kilo y el precio del pan. Entonces, si nosotros compramos 1 kilo de pan, vamos a gastar 980 pesos según este ejemplo. ¿Cuánto vamos a comprar si es que vamos a gastar 1960? Si compramos 3 kilos, ¿cuánto vamos a gastar? Si compramos 9 kilos, ¿cuánto vamos a gastar? Y eso tenemos que resolverlo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo las variables, yo las ordeno. Kilo de pan, precio del pan. Pero dentro de las variables nosotros encontramos variables dependientes y variables independientes. Dependiente, independiente. ¿Ya? La dependiente siempre va a ser la y. La independiente siempre va a ser la variable x. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos una pregunta súper esencial aquí para poder identificar las variables. ¿El kilo de pan depende del precio o el precio depende del kilo de pan? ¿Este depende de este o este depende del de acá? Esa es la pregunta que yo me tengo que plantear para poder identificar cuál va a ser la variable y cuál va a ser la x. Entonces, el precio en este caso va a depender del kilo, porque yo voy a elegir el kilo de pan. Yo elijo los kilos de pan que quiero comprar. Entonces, si yo lo elijo, eso ya lo hace ser independiente. Entonces, al elegirlo yo, ¿cierto? Voy a ser independiente. Es tomar el valor de la variable x. Y el precio es dependiente, depende del kilo que yo voy a comprar. Entonces, eso es y. ¿Ya? Entonces,
Si yo tengo 1 kilo de pan, compro 1 kilo de pan, me sale 980 pesos. ¿Cómo voy a ir descubriendo aquí este valor? De manera fácil, porque podemos aplicar aquí el teorema fundamental de las proporciones. Tomamos estos 4 valores en la tabla. Como necesitamos calcular ese, ¿qué podemos hacer aquí? Multiplicar cruzados esos dos y dividir por el que sobra. Entonces la proporción directa, ¿yo qué hago? Multiplico cruzado y divido por el que sobra. Entonces 1 por 1960 son 1960 dividido 980 nos va a dar 2, que sería el valor que tenemos que colocar ahí. Si compro 2 kilos de pan, me va a salir 1960, 1960 pesos. ¿Ya? Entonces, para ir encontrando los valores que me faltan acá abajo, voy a hacer lo mismo. Voy tomando de 4 en 4. Aquí voy a tomar estos 4 para poder encontrar este valor que me falta. También voy a multiplicar cruzado estos dos. Y voy a dividir por el 2, que es el número que me está sobrando. Divido por 3, multiplico 3 por 1960 y divido por 2. ¿Ya? Entonces, 1960 por 3 me da 5.880, dividido 2 me da 2.940. Entonces, cuando compre 3 kilos de pan, voy a gastar 2.940 pesos. Y ahora hago lo mismo con los otros 4. Voy tomando de 4 en 4 para poder hacer, ¿cierto?, la proporción ahí. Entonces multiplico cruzado esos 2, 9 por 2.940 y lo divido por 3 para saber cuánto me van a salir 9 kilos de pan. ¿Ya? 2.940 multiplicado por 9 me da 26.460 y si lo divido por 3 me va a dar 8.820. 8.820. Eso me va a salir 9 kilos de pan. ¿Cómo lo corroboro yo también? Que es otra forma de hacerlo, porque anteriormente vimos aquí que la constante de proporción es y partido x. O sea, cada vez que yo divida el y con el valor de la x, voy a obtener la constante de proporción. Yo divido hacia el lado, porque estos son los valores que van relacionados, hacia el lado. ¿Ya? Entonces, si yo divido 980 dividido 1, voy a encontrar la constante de proporción. 980 dividido 1. El y dividido la x. Y dividido x. 980 dividido 1, 980. Esa es la constante. Entonces, si yo divido 1960 dividido 2, también me va a dar esta constante. Si divido 2.940 dividido 3, también me va a dar 980. Y si divido 8.820 dividido 9, también me va a dar 980. Se tiene que cumplir, entonces, que a medida de que yo las voy aumentando los kilos de pan, ¿cierto? Y va aumentando el precio, a la vez que aumentan las dos, también tienen que mantener la constante de proporción para hacer proporción directa. ¿Ya? Entonces yo voy a borrar esto aquí para poder graficar ahora, porque también esto se puede graficar para que lo entendamos. Como estas son relaciones, nosotros podemos ir graficando de acuerdo a lo que tenemos acá. Estas dos y estas dos. Entonces, todas las que tienen valor X, todas estas X, yo las ubico en el eje X. Puede ser de manera ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí va el 9.
Entonces acá voy haciendo lo mismo. 980, 1960, 2940, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo la dejé así hasta arriba para que podamos ver bien cómo queda nuestro grafo. Aquí voy a poner el 8820. 8820. Y voy a poner el 980, 1960. Voy ordenando los valores de I ahora. En el eje I, 2940. ¿Ya? No es necesario ponerlos todos, aquí puedo colocar los que voy a usar. Entonces, cuando compro 1 kilo de pan me sale 980. Siempre primero la X. Me ubico en la X primero, 1 kilo de pan y me sale 980, entonces subo. Compro 2 kilos de pan, me sale 1960, entonces subo desde ahí, desde los 2 kilos, ¿cierto? La X primero, subo después a la Y. Si tengo 3 kilos de pan, voy a gastar 2.940. Si compro 9 kilos de pan, voy a gastar 8.820, más o menos por acá arriba. ¿Qué voy a hacer después entonces? Voy a unir desde acá, desde el origen, todos estos puntos y voy a formar una línea recta que sería la gráfica de esta proporción que tengo acá. ¿Ya? Así se forma entonces la proporción directa. Es importante que nosotros comprendamos acá que cómo vamos a trabajar con las tablas, con este tipo de tablas, y es multiplicar cruzado nada más, y también con los problemas que nosotros podamos tener que resolver, como por ejemplo este tipo de problemas. Entonces, siempre lo vamos a ir haciendo así, multiplicando cruzado, pero es importante ordenar las variables primero. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que un automovilista recorrió 900 kilómetros y gastó 60 litros de benzina o de gasolina, tenemos que identificar que ahí tenemos dos variables que son los kilómetros y los litros de benzina. Entonces nosotros ordenamos aquí, ponemos kilómetros y litros. Entonces cuando el auto anda o recorre 900 kilómetros, se gastan 60 litros de benzina. ¿Cuántos litros, dice la pregunta, cuántos litros se van a necesitar para conducir 1500 kilómetros? Entonces, si conducimos 1500 kilómetros, ¿cuántos litros vamos a gastar? Esa es la pregunta. Entonces, una vez que yo ordeno, ¿cierto? Kilómetros con kilómetros, litros con litros y también relacionados hacia el lado, voy a empezar entonces ahora a multiplicar cruzado y tengo que multiplicar el 1500 por 60 y luego dividirlos por 900 para obtener el valor de la X. Entonces sería 1500 por 60 dividido o partido 900, que es el valor que me sobra. Entonces voy a resolver eso. 1500 por 60 nos da 90.000 dividido 900 nos da 100. Y una vez que yo tengo el resultado, ¿cierto? Voy a escribir la respuesta a la pregunta, que es súper importante hacer eso. No se nos puede olvidar. ¿Cuántos litros necesitará para conducir 1500 kilómetros? Entonces yo pongo respuesta
necesitará 100 litros para conducir 1500 kilómetros. Y ahí está entonces la respuesta a mi problema. Acuérdense que hay que hacer el desarrollo, hay que poner los datos, el desarrollo y responder la pregunta para obtener todo el puntaje. Y acá abajo vamos a hacer lo mismo. Me dice que 5 metros de tela valen 12.000 pesos. Entonces tenemos la variable metros de tela y tenemos los pesos. 5 metros, dice, me salen 12.000 pesos. Pregunta es, ¿cuánto valen 40 metros de tela? ¿Cuánto salen 40 metros? ¿Cuánto salen? No sabemos. Entonces resolvemos de la misma manera la que yo estaba explicando, ¿cierto? Multiplicamos cruzado, en este caso sería 40 por 12.000 dividido 5. Entonces sería 40 por 12.000 dividido todo eso por 5. Entonces, calculamos 40 por 12.000 nos da 480.000, dividido por 5 nos da 96.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que se va a gastar si compramos 40 metros de tela? Respondemos la pregunta que se nos hace. ¿Cuánto valen 40 metros de la misma tela? Respuesta. 40 metros de la misma tela valen 96.000 pesos. Ahí estaría entonces la manera correcta de poder trabajar este tipo de ejercicios de proporción directa.